La cultura maya sigue viva en la actualidad. Los pueblos mayas de México, Guatemala, Belice y Honduras conservan muchas de sus tradiciones culturales, como su lengua, su religión y su artesanía. La cultura maya no era una sola sociedad monolítica, sino un conjunto de pueblos y ciudades-estado que compartían una serie de características culturales, como los mayas del norte, también conocidos como mayas yucatecos, comprendían diversos grupos étnicos que habitaban la península de Yucatán en México, Belice y Guatemala. Entre los grupos más importantes encontramos mayas yucatecos, el grupo más numeroso, con presencia en la mayor parte de la península de Yucatán. Se caracterizaban por su organización social jerárquica, su desarrollo urbano y su rica cultura. Mayas chontales habitaban la región central y oriental de la península de Yucatán. Se distinguían por su lengua, tradiciones y prácticas agrícolas. Mayas itzáes, famosos por la construcción de Chichén Itzá, una de las ciudades mayas más importantes. Su influencia se extendió por gran parte de la península. Mayas cocomes gobernaban la región de Mayapán, una importante liga de ciudades mayas en el norte de Yucatán. Mayas cupules habitaban la región de Campeche y se caracterizaban por su actividad comercial. Mayas mopanes se localizaban en el sur de Belice y Guatemala, y se distinguían por su organización social y política. Los mayas del norte compartían una serie de rasgos culturales, como idioma, hablaban diferentes dialectos de la lengua maya. Religión, poliglota, con una rica cosmovisión y un panteón de deidades. Agricultura, base de su economía, con el maíz como principal cultivo. Comercio, intercambiaban productos entre diferentes ciudades y regiones. Arte y arquitectura, desarrollaron un estilo propio en escultura, pintura, arquitectura y cerámica. Organización social, jerárquica, con diferentes clases sociales y roles políticos. Los mayas del norte tuvieron una historia turbulenta, con guerras, alianzas y cambios políticos. A pesar de ello, lograron desarrollar una civilización compleja y rica en cultura, dejando un legado que aún hoy podemos apreciar. Los mayas del sur, un crisol de culturas, también conocidos como mayas quichés, habitaban una región montañosa que abarcaba las tierras altas de Guatemala, Chiapas, México, y el occidente de Honduras y El Salvador. Esta diversa región albergaba una gran variedad de grupos étnicos con características distintivas, entre los que se destacan mayas quichés, el grupo más prominente, famoso por su capital, Cunhay, y por el Popol Vuh, su libro sagrado. Mayas cachiqueles se distinguían por su organización social y política, y por su participación en la conquista de Guatemala. Mayas sutujiles habitaban las orillas del lago de Atitlán y se caracterizaban por su actividad comercial y artesanal. Mayas mam se localizaban en el altiplano occidental de Guatemala y se distinguían por su lengua y tradiciones. Mayas quichés hablaban el idioma quiché y se caracterizaban por su rica cultura y tradiciones. Mayas pocomanes se localizaban en el sur de Guatemala y se distinguían por su producción agrícola. Los mayas del sur compartían algunos rasgos culturales, como idioma, hablaban diferentes dialectos de la lengua maya, aunque predominaba el quiché. Religión, poliglota, con una rica cosmovisión y un panteón de deidades similar al de los mayas del norte. Agricultura, base de su economía, con el maíz, frijol y cacao como principales cultivos. Comercio, intercambiaban productos entre diferentes ciudades y regiones, especialmente cacao y textiles. Arte y arquitectura, desarrollaron un estilo propio en escultura, pintura, arquitectura y cerámica, con influencia de otras culturas mesoamericanas. Organización social, jerárquica, con diferentes clases sociales y roles políticos. Los mayas del sur tuvieron una historia compleja, marcada por guerras, alianzas y cambios políticos. Entre los eventos más importantes se encuentran la formación del reino quiché, la conquista española y la resistencia indígena. A pesar de las dificultades, los mayas del sur han conservado su identidad cultural y tradiciones hasta el día de hoy. Los mayas del Petén, un mosaico de pueblos, también conocidos como mayas clásicos, habitaron la región tropical de las tierras bajas del Petén en Guatemala, Belice y México. Esta región, cubierta por densas selvas tropicales, fue escenario del desarrollo de una civilización compleja y fascinante. Entre los grupos que integraron este mosaico cultural encontramos mayas itzáes, famosos por la construcción de ciudades como Tikal, Yaxá y Aguateca. Su influencia se extendió por gran parte del Petén. Mayas chontales se localizaban en la región central del Petén y se caracterizaban por su lengua y tradiciones. Mayas mopanes habitaban el sur del Petén y Belice, y se distinguían por su organización social y política. Mayas yaxchilenses gobernaban la ciudad de Yaxchilán, conocida por sus estelas y esculturas.
Mayas acalchas se localizaban en la región norte del Petén y se distinguían por su producción agrícola. Mayas quiches, un grupo minoritario que migró desde las tierras altas de Guatemala y se estableció en el Petén. Los mayas del Petén compartían algunos rasgos culturales, como idioma. Hablaban diferentes dialectos de la lengua maya, aunque predominaba el yucateco. Religión. Poliglota, con una rica cosmovisión y un panteón de deidades similar al de los mayas del norte y sur. Agricultura, base de su economía, con el maíz, frijol y cacao como principales cultivos. Comercio, intercambiaban productos entre diferentes ciudades y regiones, especialmente cacao y obsidiana. Arte y arquitectura, desarrollaron un estilo propio en escultura, pintura, arquitectura y cerámica, con características distintivas como las cresterías y las estelas. Organización social, jerárquica, con diferentes clases sociales y roles políticos, liderados por un AJW, o rey. Los mayas del Petén experimentaron un periodo de apogeo entre los siglos III y XD-C, durante el cual construyeron grandes ciudades, monumentos y obras de arte. Sin embargo, a partir del siglo IX d.C., se produjo un declive gradual que aún no se comprende del todo. Algunas de las causas probables incluyen sequías prolongadas, afectaron la agricultura y la economía. Guerras y conflictos entre diferentes ciudades mayas, problemas políticos, inestabilidad y colapso de los reinos mayas, degradación ambiental, deforestación y agotamiento de los recursos naturales. A pesar del declive, los mayas del Petén no desaparecieron por completo. Sus descendientes aún habitan la región y conservan muchas de sus tradiciones culturales. La lengua de los mayas no era una sola lengua, sino una familia de lenguas, con alrededor de 30 lenguas diferentes que se hablan en la actualidad por más de 6 millones de personas en México, Guatemala, Belice y Honduras. Las lenguas mayas se pueden dividir en dos grandes familias. Lenguas mayas orientales, se hablan en la península de Yucatán y el norte de Guatemala y Belice. Entre las lenguas mayas orientales más habladas se encuentran el maya yucateco, el maya quiché y el maya mopán. Lenguas mayas occidentales, se hablan en las tierras altas de Chiapas, Guatemala y Honduras. Entre las lenguas mayas occidentales más habladas se encuentran el maya tzotzil, el maya celtal y el maya mam. Las lenguas mayas tienen una larga historia que se remonta a más de 2000 años. Se cree que las lenguas mayas se originaron en las tierras altas de Chiapas y Guatemala, y luego se extendieron a otras regiones de Mesoamérica. Las lenguas mayas son una parte importante de la cultura maya. Estas lenguas conservan muchos conocimientos ancestrales sobre la historia, la religión y la cosmovisión de los pueblos mayas. En la actualidad, las lenguas mayas se enfrentan a una serie de desafíos, como la globalización, la migración y la discriminación. Sin embargo, los pueblos mayas están haciendo un gran esfuerzo por preservar sus lenguas y culturas. La religión maya era politeísta, es decir, creían en una gran cantidad de dioses y diosas. Cada dios tenía un papel específico en el universo, y los mayas les rendían culto para obtener su favor. Algunos de los dioses mayas más importantes eran Hunab-Ku, el dios creador del universo; Itzamna, el dios del cielo, la sabiduría y la escritura; Kukulcán, el dios del viento, la lluvia y las serpientes; Chak, el dios de la lluvia y la agricultura; Ixchel, la diosa de la luna, el amor y la fertilidad; Yoncax, el dios del maíz y la agricultura; Apoc, el dios de la muerte y el inframundo. Los mayas celebraban muchas fiestas y rituales para honrar a sus dioses. Estos rituales incluían sacrificios de animales, ofrendas de comida y flores, y danzas ceremoniales. Los mayas también creían en la astrología y la adivinación. Observaban los astros para predecir el futuro y para determinar los días propicios para realizar diferentes actividades. La religión maya era una parte importante de la vida cotidiana. Los mayas creían que los dioses podían influir en todos los aspectos de su vida, desde la salud y la agricultura hasta la guerra y la política. La religión maya sigue viva en la actualidad. Muchos pueblos mayas de México, Guatemala, Belice y Honduras todavía conservan muchas de sus creencias y tradiciones religiosas. La escritura maya era un sistema de escritura jeroglífica, es decir, que utilizaba símbolos para representar palabras, sonidos o ideas. Los jeroglíficos mayas se tallaban en piedra, se pintaban en cerámica y se escribían en códices. La escritura maya se desarrolló durante el período preclásico, alrededor del siglo III a.C., y se utilizó hasta el período posclásico, en el siglo XVI d.C. Los jeroglíficos mayas aún no se han descifrado por completo, pero se ha avanzado mucho en su comprensión en las últimas décadas. Los investigadores han logrado descifrar alrededor del 80% de los símbolos mayas.
Se cree que la escritura maya se utilizaba para registrar una variedad de información, como la historia, la religión, la astronomía y la matemática. Los mayas también utilizaban su escritura para escribir poesía, literatura y textos religiosos. La escritura maya es una de las escrituras precolombinas más complejas del mundo. Es un testimonio del ingenio y la creatividad de la civilización maya. Los mayas utilizaban un sistema de 20 glifos básicos que podían combinarse para crear miles de palabras. Los jeroglíficos mayas se podían escribir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Los mayas también utilizaban un sistema de numeración vigesimal, es decir, basado en el número 20. Los códices mayas son libros precolombinos que contienen información sobre la historia, la religión, la astronomía y la matemática de los mayas. La escritura maya es un patrimonio cultural invaluable que nos ayuda a comprender mejor la civilización maya. El calendario maya era un sistema de medición del tiempo que se basaba en los ciclos lunares y solares. Era uno de los calendarios más precisos del mundo precolombino. El calendario maya estaba compuesto por varios ciclos diferentes. El Hab, un ciclo solar de 365 días, dividido en 18 meses de 20 días y un periodo adicional de 5 días vacíos o nefastos. El Solkin, un ciclo sagrado de 260 días, dividido en 13 meses de 20 días. Se utilizaba para predecir eventos religiosos y agrícolas. La rueda calendárica, la combinación del Hab y el Solkin, que daba como resultado un ciclo de 52 años. Se creía que al final de cada ciclo, el mundo se renovaba. La cuenta larga, un sistema de conteo de días desde una fecha fija en el pasado, que se utilizaba para registrar eventos históricos. El calendario maya tenía una gran variedad de funciones. Se utilizaba para determinar las fechas de las fiestas religiosas y los rituales agrícolas. Se utilizaba para predecir eventos futuros como eclipses, guerras y cosechas. Se utilizaba para registrar la historia y la genealogía. Se utilizaba para organizar la vida cotidiana, como la siembra, la cosecha y la construcción. El calendario maya era una parte fundamental de la vida de los mayas. Era una expresión de su cosmovisión y de su relación con el tiempo y el universo. El calendario maya sigue siendo utilizado por algunos pueblos mayas de la actualidad. Es un símbolo de la identidad cultural maya y de su conexión con sus ancestros. El calendario maya era tan preciso como el calendario gregoriano que utilizamos en la actualidad. Los mayas utilizaban su calendario para predecir eclipses con gran precisión. El calendario maya era una parte importante de la religión maya. El calendario maya sigue siendo un símbolo importante de la cultura maya. El calendario maya es un legado invaluable de la civilización maya. Es un testimonio del conocimiento y la sabiduría de los antiguos mayas. El arte maya era una expresión de la cultura, la religión y la cosmovisión de los mayas. Se manifestaba en una gran variedad de formas, incluyendo: la arquitectura maya era una expresión de la cultura, la religión y la cosmovisión de los mayas. Se caracterizó por su monumentalidad. Los mayas construyeron grandes ciudades con templos, pirámides, palacios y observatorios astronómicos. Algunas de las ciudades mayas más importantes son Chichén Itzá, Tikal, Palenque y Copán. Su uso de la piedra caliza era el material de construcción más utilizado por los mayas. La extraían de canteras y la tallaban con herramientas de piedra y obsidiana. Su uso de bóvedas falsas: las bóvedas mayas se construían por aproximación de hiladas, es decir, colocando piedras cada vez más salientes hasta que se juntaban en la parte superior. Su decoración: los mayas decoraban sus edificios con esculturas, pinturas y murales. La arquitectura maya estaba influenciada por la astronomía y la religión. Los templos y las pirámides mayas se alineaban con los astros, y se construían para honrar a los dioses. La arquitectura maya sigue siendo admirada por su belleza y su complejidad. Es un testimonio del ingenio y la creatividad de la civilización maya. Aquí hay algunos ejemplos de la arquitectura maya: el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, una pirámide de 9 niveles que está dedicada al dios Kukulcán. El gran templo de Tikal, una de las pirámides más altas de Mesoamérica. El templo de las inscripciones en Palenque, un templo que alberga la tumba del rey Pacal. La Acrópolis de Copán, un complejo de edificios que incluye templos, palacios y plazas. La zona arqueológica más importante de la civilización maya es Chichén Itzá. Se encuentra en la península de Yucatán, en México. Chichén Itzá fue una de las ciudades más importantes de la civilización maya y es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aquí hay algunos otros sitios arqueológicos mayas importantes: Tikal, Guatemala Palenque, México Copán, Honduras Yaxchilán, México Bonampak, México Calakmul, México Huachactún, Guatemala Caminaljuyo. Guatemala. La arquitectura maya se desarrolló durante más de 2000 años.
Sí, la arquitectura maya se desarrolló durante más de 2000 años. Se cree que las primeras construcciones mayas datan del período preclásico medio, 1000 a.C., 400 a.C., mientras que las últimas construcciones se realizaron durante el período posclásico tardío, 1200 después de Cristo, 1500 después de Cristo. A lo largo de este largo período, la arquitectura maya experimentó una serie de cambios y evoluciones. En el período preclásico, las construcciones mayas eran relativamente simples y estaban hechas de materiales perecederos como la madera y la paja. Sin embargo, en el período clásico, los mayas comenzaron a construir estructuras más grandes y permanentes con piedra caliza. Algunos de los ejemplos más famosos de la arquitectura maya clásica son el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, una pirámide de 9 niveles que está dedicada al dios Kukulcán; el gran templo de Tikal, una de las pirámides más altas de Mesoamérica; el templo de las inscripciones en Palenque, un templo que alberga la tumba del rey Pakal; la Acrópolis de Copán, un complejo de edificios que incluye templos, palacios y plazas. En el período posclásico, la arquitectura maya se volvió más ornamentada y compleja. Se utilizaron nuevas técnicas de construcción, como la bóveda falsa, y se introdujeron nuevos elementos decorativos, como las esculturas y las pinturas murales. Algunos de los ejemplos más famosos de la arquitectura maya posclásica son el castillo de Chichén Itzá, una pirámide templo que está dedicada al dios Kukulcán; el templo de los guerreros en Chichén Itzá, un templo que está decorado con esculturas de guerreros mayas; el Palacio de Palenque, un complejo de edificios que fue la residencia del rey Pakal; el Templo Mayor de Tulum, un templo que está ubicado en un acantilado con vistas al Mar Caribe. La arquitectura maya es un legado invaluable de la civilización maya, es un testimonio del conocimiento, la sabiduría y la creatividad de los antiguos mayas. Los mayas tenían una gran variedad de estilos arquitectónicos. La arquitectura maya era una parte importante de la vida cotidiana de los mayas. La arquitectura maya sigue siendo un símbolo importante de la cultura maya. La arquitectura maya es un legado invaluable de la civilización maya. Es un testimonio del conocimiento, la sabiduría y la creatividad de los antiguos mayas. La cultura maya nos dejó un legado invaluable en forma de esculturas. Estas obras de arte no solo son hermosas, sino que también nos brindan información sobre su historia, religión, creencias y vida cotidiana. Es difícil determinar cuáles son las esculturas más importantes de los mayas, ya que hay una gran cantidad de piezas impresionantes que se han encontrado en diferentes sitios arqueológicos. Sin embargo, algunas de las esculturas más famosas e importantes de la cultura maya incluyen la máscara de Pakal. Esta máscara de jade tallada fue hallada en la tumba del rey Pakal en Palenque. Se considera una de las obras de arte más importantes del México precolombino. El monumento 6 de Yaxchilán. Esta escultura de piedra caliza representa al rey Yaxchilán y a su esposa, Lady Shock. Es una de las esculturas más detalladas y realistas del período clásico maya. Las estelas de Tikal. Estas grandes losas de piedra caliza talladas se encuentran en el sitio arqueológico de Tikal. Registran eventos históricos importantes, como la ascensión al trono de los reyes mayas. Las figurillas de Jaina. Estas pequeñas figuras de barro cocido fueron encontradas en la isla de Jaina, frente a la costa de Campeche. Representan a personas de diferentes clases sociales y actividades cotidianas. Además de estas esculturas famosas, hay muchas otras piezas importantes que se pueden encontrar en museos y sitios arqueológicos de toda la región maya. Algunas de estas piezas incluyen esculturas de animales. Los mayas esculpieron una gran variedad de animales, como jaguares, serpientes, monos y búhos. Estas esculturas tenían un significado religioso y simbólico. Esculturas de dioses. Los mayas esculpieron a sus dioses en piedra, madera y jade. Estas esculturas nos ayudan a comprender la religión y la cosmovisión de los mayas. Esculturas de escenas históricas. Los mayas también esculpieron escenas de batallas, rituales y otros eventos históricos. Estas esculturas nos brindan información sobre la vida cotidiana de los mayas. Las esculturas mayas son una parte importante de nuestro patrimonio cultural. Nos ayudan a comprender el pasado y apreciar la creatividad y el ingenio de esta civilización ancestral. El comercio era una actividad fundamental para la civilización maya. A través del intercambio de bienes y productos, los antiguos mayas satisfacían sus necesidades básicas, obtenían recursos no disponibles en sus propias regiones y fortalecían las relaciones entre diferentes ciudades y pueblos. Tipos de comercio. Comercio local. Se realizaba entre comunidades cercanas, intercambiando productos agrícolas, artesanales y manufacturados. Comercio regional. Abarcaba distancias mayores, conectando ciudades importantes como Tikal, Calakmul y Chichén Itzá.
Los productos intercambiados incluían cacao, obsidiana, jade, textiles, plumas y sal. Comercio a larga distancia. Vinculaba a los mayas con otras culturas mesoamericanas, como los olmecas, teotihuacanos y aztecas. Entre los bienes de larga distancia encontramos oro, plata, cobre, concha, cerámica y piedras preciosas. Rutas comerciales, rutas terrestres. Los mayas utilizaban una extensa red de caminos y senderos para transportar mercancías por tierra. Estas rutas podían ser simples caminos de tierra o calzadas más elaboradas. Rutas marítimas, los ríos y el mar Caribe también fueron utilizados para el comercio. Los mayas construyeron canoas y balsas para navegar por estas rutas y transportar productos a largas distancias. Medios de intercambio, cacao. El cacao era utilizado como moneda y como producto de lujo. Se intercambiaba en forma de semillas o en forma de bebida. Otros bienes, también se utilizaban otros bienes como medio de intercambio, como las conchas, las piedras preciosas y las herramientas de obsidiana. Importancia del comercio. Economía. El comercio era vital para la economía maya, ya que les permitía obtener recursos que no podían producir en sus propias regiones. Relaciones sociales. El comercio también era una forma de fortalecer las relaciones entre diferentes ciudades y pueblos. Difusión cultural. El intercambio de bienes también permitió la difusión de ideas, conocimientos y tecnologías entre diferentes culturas. El comercio maya fue un factor importante en el desarrollo de la civilización maya. A través del intercambio de bienes y productos, los antiguos mayas lograron construir una sociedad compleja y rica en cultura. La pintura maya es un arte complejo y fascinante que nos ofrece una ventana al pasado de esta civilización. Aunque muchas pinturas se han perdido a lo largo del tiempo, algunas obras maestras han sobrevivido para contarnos historias sobre la vida, la religión y la cultura de los antiguos mayas. Aquí te presento algunas de las pinturas mayas más importantes. Murales de Bonampak, descubiertos en 1946. Estos murales se encuentran en la ciudad maya de Bonampak, Chiapas, México. Son considerados como la Capilla Sixtina del arte maya por su excepcional estado de conservación y la riqueza de su contenido. Las escenas plasmadas en los murales narran eventos históricos, rituales religiosos, batallas y escenas de la vida cotidiana, brindándonos una invaluable fuente de información sobre la cultura maya. Vasijas policromadas. Los mayas decoraban sus vasijas con una gran variedad de motivos, incluyendo escenas mitológicas, personajes históricos, animales y símbolos religiosos. Estas vasijas no solo tenían un uso práctico, sino que también servían como objetos ceremoniales y decorativos. Algunas de las vasijas policromadas más importantes se encuentran en museos como el Museo Nacional de Antropología de México y el Museo Popol Vuh de Guatemala. Códices mayas. Los códices son libros precolombinos que contienen información sobre la historia, la religión, la astronomía y la matemática de los mayas. Aunque solo se conservan 3 códices mayas completos, Dresde, Madrid y París, estos ofrecen una valiosa fuente de información sobre la escritura pictográfica y la cosmovisión maya. Pinturas rupestres. En cuevas y sitios arqueológicos de la región maya se han encontrado pinturas rupestres que datan de diferentes periodos. Estas pinturas representan escenas de la vida cotidiana, rituales religiosos, animales y figuras abstractas, proporcionándonos pistas sobre las creencias y prácticas de los antiguos mayas. Pinturas murales de San Bartolo, descubiertos en 2001, estos murales se encuentran en la ciudad maya de San Bartolo, Guatemala. Son considerados como los murales mayas más antiguos que se conocen hasta la fecha y datan del período preclásico tardío, 400 a.C. 100 después de Cristo. Las escenas representadas en los murales incluyen deidades, animales y escenas mitológicas, lo que nos ayuda a comprender mejor la religión y la cosmovisión de los mayas en sus inicios. Más allá de estas obras maestras, la pintura maya se encuentra presente en diversos objetos como estelas, esculturas, textiles y ornamentos. Cada una de estas piezas aporta información valiosa sobre la cultura y la vida de los antiguos mayas. Los textiles mayas, un legado de color e historia. Los textiles mayas eran una parte integral de su cultura y vida cotidiana. Más allá de su función práctica para vestirse y decorar, los textiles tejían historias, creencias y tradiciones, transmitiendo la identidad de cada comunidad a través de sus colores, diseños y técnicas de elaboración. Los principales tipos de textiles mayas eran huipiles, prendas femeninas tejidas en telar de cintura, caracterizadas por su gran variedad de diseños y colores. Los huipiles podían ser simples o elaboradamente decorados con motivos florales, geométricos, animales y figurativos, reflejando la región de origen y el estatus social de la mujer que los vestía. Sarapes, prendas rectangulares de tela tejida que se usaban como mantas o capas para protegerse del frío o del sol.
Los zarapes podían ser lisos o con diseños similares a los huipiles, y también se utilizaban como símbolo de estatus y riqueza. Bactuns, fajas ceremoniales de gran longitud y anchura, tejidas con diseños complejos y cargadas de simbolismo religioso. Los bactuns se usaban en rituales y ceremonias para conectar con el mundo espiritual y celebrar eventos importantes. Tocados, los tocados mayas eran elaborados con diferentes materiales, como plumas, textiles y piedras preciosas. Su diseño variaba según la región y el estatus social, y podían ser simples o elaborados, con formas de animales, deidades o símbolos religiosos. Envoltorios, los textiles también se usaban para envolver objetos funerarios, ofrendas a los dioses y otros objetos de valor. Los diseños y colores de estos envoltorios tenían un significado simbólico y religioso, acompañando al difunto en su viaje al inframundo. Las técnicas de tejido mayas eran muy avanzadas. Utilizaban diferentes tipos de telares, como el telar de cintura y el telar de pedal, y empleaban una gran variedad de fibras naturales, como algodón, lana, agave y henequén. Los colores se obtenían de tintes naturales extraídos de plantas e insectos, creando una paleta vibrante y distintiva. Los textiles mayas son un legado invaluable que continúa inspirando a artistas y artesanos en la actualidad. Su belleza, simbolismo y técnicas de elaboración nos permiten conectar con la rica cultura e historia de esta civilización ancestral. La cerámica maya no solo era un elemento esencial en la vida cotidiana, sino también un lienzo para expresar su rica cultura, creencias y tradiciones. A través de su elaboración y decoración, los antiguos mayas plasmaron su cosmovisión, historia y habilidades artísticas. Entre las cerámicas más importantes de los mayas, podemos destacar vasijas policromadas. Estas vasijas, con sus vibrantes colores y diseños complejos, son algunas de las piezas de cerámica maya más conocidas y apreciadas. Decoradas con escenas mitológicas, personajes históricos, animales y símbolos religiosos, estas vasijas no solo tenían un uso práctico, sino que también servían como objetos ceremoniales y decorativos. Algunos ejemplos notables son el vaso de los 7 dioses, el vaso Kinich Hanab Pakal y el vaso Fenton. Figurillas. Las figurillas de cerámica, tanto humanas como animales, nos ofrecen una ventana a la vida cotidiana de los mayas. Representan a personas de diferentes clases sociales, desde reyes y sacerdotes hasta guerreros y campesinos, permitiéndonos conocer sus vestimentas, peinados y actividades. Algunas figurillas también tienen un significado religioso, representando deidades o personajes mitológicos. Incensarios. Los incensarios eran utilizados en rituales religiosos para quemar copal y otras ofrendas a los dioses. Su decoración suele ser elaborada con motivos religiosos y símbolos relacionados con el fuego, la purificación y la conexión con el mundo espiritual. Utensilios domésticos. Los mayas elaboraban una gran variedad de utensilios de cerámica para su uso diario, como platos, cuencos, ollas, jarras y molcajetes. Estos objetos no solo tenían una función práctica, sino que también podían estar decorados con motivos sencillos o elaborados, reflejando el estilo y la identidad de cada comunidad. Esculturas. Aunque menos comunes que las vasijas y figurillas, también se han encontrado esculturas de cerámica de gran tamaño que representan a deidades, personajes históricos y animales. Estas esculturas nos proporcionan información sobre la iconografía maya y su visión del mundo. La importancia de la cerámica maya va más allá de su valor estético o funcional. Estas piezas son una fuente invaluable de información sobre la cultura, la religión, la economía y la vida cotidiana de los antiguos mayas. Su estudio nos permite comprender mejor su desarrollo histórico y su legado cultural. Orfebrería maya. Un arte en oro, plata y jade. La orfebrería maya era una expresión de su riqueza, poder y creatividad. Los antiguos mayas trabajaban con gran maestría el oro, la plata, el cobre y el jade, creando piezas de gran belleza y significado cultural. Las principales técnicas utilizadas en la orfebrería maya eran: repujado, se golpeaba la lámina de metal para darle forma. Fundición, se vertía el metal fundido en un molde para crear la pieza deseada. Cincelado, se tallaba el metal con un cincel para crear detalles y texturas. Aligación, se unían diferentes piezas de metal mediante la soldadura. Engastado, se incrustaban piedras preciosas en el metal. Los principales tipos de objetos de orfebrería maya eran: joyería. Los mayas elaboraban collares, pectorales, brazaletes, aretes y anillos con diseños elaborados que reflejaban su estatus social y creencias religiosas. Máscaras. Las máscaras ceremoniales de oro y jade eran utilizadas en rituales y ceremonias para conectar con el mundo espiritual. Figuras. Se creaban figuras de deidades, animales y personajes mitológicos para representar su cosmovisión y creencias. Vasijas. Los vasos y copas de metal precioso eran utilizados por la élite maya en eventos ceremoniales y banquetes.
Ofrendas: se elaboraban objetos de orfebrería como ofrendas a los dioses para agradecer favores o pedir protección. Los diseños de la orfebrería maya eran muy variados e incluían motivos religiosos, deidades, animales mitológicos y símbolos relacionados con la cosmovisión maya. Motivos naturales: flores, animales, plantas y paisajes. Motivos geométricos: grecas, espirales, triángulos y otras formas abstractas. La orfebrería maya era un arte altamente desarrollado que reflejaba la riqueza cultural y la complejidad social de la civilización maya. Los objetos de orfebrería que se han conservado hasta nuestros días son un testimonio de la habilidad y el ingenio de los antiguos mayas. Los festivales eran una parte integral de la vida social y religiosa de los mayas. Estos eventos públicos, que podían durar varios días, reunían a personas de diferentes comunidades para celebrar eventos importantes, honrar a sus deidades y fortalecer su identidad cultural. Los principales tipos de festivales mayas eran festivales agrícolas. Se celebraban para agradecer a los dioses por las cosechas y pedir por la fertilidad de la tierra. Estos festivales incluían bailes, cantos, ofrendas y sacrificios. Festivales religiosos: se celebraban para honrar a las deidades mayas y celebrar eventos importantes del calendario religioso. Estos festivales podían incluir procesiones, rituales, juegos ceremoniales y sacrificios. Festivales políticos: se celebraban para conmemorar eventos importantes, como la coronación de un nuevo rey o la victoria en una guerra. Estos festivales podían incluir desfiles, discursos, banquetes y juegos. Algunos de los festivales mayas más importantes eran: Popol Vuh, celebraba la creación del mundo y el origen de los mayas. Huayeb, celebraba el final del año solar y el inicio del nuevo año. Hueyeb, celebraba el inicio de la temporada de lluvias. Sacrificio del Niño, celebraba la renovación del ciclo agrícola. Festival del Fuego Nuevo, celebraba el final de un ciclo de 52 años y el inicio de uno nuevo. Los festivales mayas eran una forma de expresar la cosmovisión, las creencias y los valores de esta civilización. A través de estos eventos, los antiguos mayas se conectaban con sus deidades, celebraban la vida y transmitían sus tradiciones a las nuevas generaciones. El declive de la civilización maya, un enigma. Sin una respuesta única. El declive de la civilización maya, que se desarrolló entre los siglos III y XD.C., es un tema complejo que ha sido objeto de debate y estudio por parte de los arqueólogos e historiadores durante décadas. Si bien no existe una única causa que explique este proceso, diversos factores parecen haber contribuido a la caída de esta civilización. Factores ambientales: sequías prolongadas, afectaron la agricultura y la economía, especialmente en las tierras bajas del Petén. Degradación ambiental, deforestación y agotamiento de los recursos naturales. Cambios climáticos, alteraciones en las temperaturas y patrones de lluvia. Factores políticos, guerras y conflictos entre diferentes ciudades mayas, debilitando su poder y recursos. Inestabilidad política, colapso de los reinos mayas debido a luchas internas por el poder. Rebeliones populares, descontento con la élite gobernante. Factores sociales, aumento de la población, presión sobre los recursos disponibles y posibles hambrunas. Desigualdad social, conflictos entre las clases sociales. Epidemias, enfermedades que debilitaron a la población. Interacción con otras culturas, invasiones y conquistas. Sometimiento de algunas ciudades mayas por parte de otros pueblos, como los toltecas. Influencia cultural, adopción de ideas y costumbres de otras culturas que podrían haber debilitado la identidad maya. Es importante destacar que el declive de la civilización maya no fue un evento uniforme ni simultáneo.